vamos a entrar en materia porque estas fechas para los trabajadores a veces pueden ser o por un lado que jornadas que se extienden, tienen que trabajar muchísimo más, específicamente los comercios, donde tienen que atender a mucha gente y a veces las jornadas son larguísimas. Y uno dice, bueno, ¿cómo se pagan esas horas extra? ¿Qué beneficios tienen los trabajadores por esto? O si pueden decir, no, yo quiero también pasar tiempo con mi familia. Y por otro lado, aquellas empresas que los obligan a tomar vacaciones porque cierran y sencillamente no pueden laborar y dicen, no, y tal vez yo quiero trabajar y ganarme ese dinerito. ¿Cómo abordar este tema? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hoy tenemos al abogado Alejandro Tortrejos, que es abogado experto en trabajo que nos va a ayudar a abordar este tema. Muy buenos días, abogado. Buenos días, Verónica, Patricia y a las personas que nos acompañan el día de hoy. Definitivamente esta es una época que genera muchas dudas. Sí, muchas dudas. Acaban de pagar ya aguinaldos para las personas pensionadas en estas semanas próximamente y en las empresas del sector privado, entonces creo que tenemos bastantes dudas. Aquí vamos a hablar muchísimo sobre el tema y evacuar las consultas y las dudas, pero de arranque vamos a irnos con el primer caso que nos tiene nuestra compañera Helen Solano preparado. Así que Helen, adelante. Hoy vamos a conocer la historia de Pablo. Él viene aquí a reclamar sus derechos, viene muy enojado, muy molesto porque su patrono hace 2 meses atrás le firmó un documento en donde le autorizaba las vacaciones de final de año hasta febrero del 2016 y ahora le sale con otra historia. Pablo, ¿qué le dice su jefe? Sí, buenos días. De verdad que es demasiado lamentable la situación que estoy viendo en mi empresa. Yo trabajo en una fábrica y soy operario de manufactura. Y la fábrica por cuestiones de política cierra de 24 a 1 de enero. Entonces en ese lapso todos los trabajadores tenemos vacaciones. Lamentablemente hace 2 años había organizado un viaje familiar, mi hermana, llevarla a otro país a que conociera. Y obviamente yo como trabajador pedí permiso desde hace mucho tiempo anticipado y me dijeron que sí. Al principio todo bien, todo color de rosa. Ya llego hace una semana y me dicen que no pueden darme las vacaciones porque hicieron todo lo posible, porque no pueden y ahora yo quedo totalmente burlado, quedo totalmente ¿Se siente bailado usted? Bailadísimo, o sea, ¿cómo es posible que te salgan con algo así? Me mandan a la oficina de recursos humanos y hablo con los muchachos de recursos humanos y ahora es que nada, que no pueden hacer nada, que está fuera de las manos de ella y yo como trabajador, incluso mi familia, salimos totalmente afectados porque es un viaje ya pago en el que yo he ahorrado mucho y de ahí, ¿cómo hago ahora? ¿Va a perder usted el dinero de los tiquetes inclusive? Muy probablemente sí, porque de ninguna aerolínea te va a solucionar temas así y ese tema simplemente me tiene a mí demasiado enojado porque esto no se le hace a nadie, o sea, no se le hace a un trabajador así. Bueno, muchas gracias a Pablo y Alejandro, tal vez si usted nos ayuda porque él todavía no ha querido enfrentarse, ir al Ministerio de Trabajo, pero él tiene un documento donde su jefe le aprobó las vacaciones a febrero y ahora se las está cambiando. ¿Él puede hacer algo o en este caso qué podemos recomendarle? Bien, Helen, muchísimas gracias y vamos a aclarar esta duda con Alejandro. A ver, es así de claro, ¿verdad? Él pidió vacaciones, se las aceptaron, inclusive por escrito se las aceptaron, y uno hace planes, incurre en gastos y después le dicen que no. ¿Qué pasa, Alejandro? Claro, buenos días, Helen. En realidad, en este tipo de casos debemos recordar que el contrato de trabajo es un contrato, es decir, hay 2 partes de por medio que se deben poner de acuerdo en una serie de situaciones y las vacaciones precisamente es uno de estos temas. Tradicionalmente, hace mucho tiempo, se entendía pues, bueno, que era una facultad del patrono únicamente disponer casi que en forma obligatoria, bueno, se va de vacaciones esta semana y de pronto yo no tengo nada que hacer y tenía que irme tal vez a quedar en la casa. Más recientemente, la jurisprudencia tanto de la Sala Segunda como la Sala Constitucional lo que han venido a aclarar es que debe haber un acuerdo. Por supuesto que entendemos y es muy razonable que en estas épocas las empresas suelen tener picos de producción, todo el mundo está de locos con pendientes y demás. Correcto. Y de hecho muchas empresas limitan la posibilidad de que sus trabajadores saquen vacaciones en estas épocas y otras más bien aprovechan para hacer un cierre colectivo. Pero en el caso del colaborador, el trabajador que nos hace la consulta, cuando ya yo tengo, por ejemplo, un tiquete aéreo reservado, ya he hecho el gasto de hacer la reservación de un hotel, evidentemente si me suspenden las vacaciones, eso me va a causar un perjuicio económico. Entonces la empresa tendría, frente a esa situación, 2 posibilidades.
o le dice al trabajador, tranquilo, venga, yo necesito siempre contar con usted en esa época, cancelamos las vacaciones, yo le reintegro el costo económico que usted va a tener, sí. o bien, debido a esa situación, le mantengo las vacaciones en esa época. Y es en el Ministerio de Trabajo donde él debe recurrir. Lo que pasa es que surge la duda de que me voy a pelear con mi Correcto. patrono, Ay, sí, ¿verdad? puedo perder Y hasta ahora mi como está el trabajo, hay trabajo, temor. uno lo Por mide supuesto. muchísimo. Sí, de hecho, el Ministerio de Trabajo, yo, por supuesto, es una instancia a la que se puede Sí. recurrir, pero yo lo dejaría para una segunda oportunidad. Estas son cosas que se deben hablar, es decir, Negociar con el patrono. por supuesto, debe existir esa madurez desde el punto de vista de que no es que yo como trabajador pues quiero simplemente, no sé, diríamos pegarme la fiesta Sí, en sí, esta sí, época, sí. no quiero apoyar a la empresa, sino que yo le estoy demostrando que hace ya más de un mes o tiempo atrás hice una inversión que voy a perder en caso de que se me suspendan las vacaciones. Bien. Ahora bien, por otro lado, ese trabajador que no se quiere ir de vacaciones, que quiere aprovechar esos días para trabajar y ganar un poquito más, pero la empresa cierra y de manera obligatoria le dice tiene que irse de vacaciones y tal vez ni vacaciones tiene, entonces le van a rebajar los días. ¿Qué puede hacer? ¿Qué recurso tiene? Sí, Verónica, de hecho ese es el otro escenario. La otra cara de la Extremo, moneda. Ya sí. la persona que más bien no se quiere ir de vacaciones. Bueno, precisamente dado que hay empresas que, por ejemplo, dentro de sus instalaciones tienen equipos que requieren mantenimiento al año o que tienen una programación con respecto a su operación, pues definen que, por ejemplo, la semana de Navidad y usualmente la de Semana Santa son los dos periodos al año donde hacen un cierre colectivo. Correcto. Entonces, eso generó muchas dudas porque el código no lo resuelve, pero a nivel de jurisprudencia se ha aceptado esta posibilidad. Lo que ha permitido que esta práctica sea válida es que usualmente la comunicación de que yo voy a tener vacaciones en esas épocas se da casi que al inicio del año. Eso es cierto. Entonces yo como trabajador no podría decir que me tomó por sorpresa y Claro. que ayer me dijeron váyase la próxima semana de Y vacaciones. generalmente es la dinámica de la empresa, porque la empresa cierra totalmente, ¿verdad? O áreas de la empresa que cierran en esa época y aprovecha para dar vacaciones. Exacto, y muy probablemente desde que empecé a trabajar para esa empresa me comunicaron esas Claro. condiciones. Hay un punto importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo entré a trabajar, no sé, ahora en los últimos días de noviembre y ya entra diciembre y me están enviando a vacaciones? Yo todavía no he acumulado Sí, los vacaciones. Tengo días de vacaciones. Esas son las sí. famosas vacaciones en rojo. Adelantadas. Sí, y Sí. así se le conoce en recursos humanos, es las vacaciones en rojo. Es la persona que entra en enero y ya es un -4, -3 días de vacaciones. Ahí se presenta eventualmente un problema que es importante saberlo manejar porque, por ejemplo, ¿qué ocurre si esa persona desea posteriormente en Semana Santa también irse a vacaciones? Todavía probablemente no ha recuperado esos días, o desde el punto de vista de la empresa llega enero y más bien la persona renuncia y nos debe vacaciones. Se los cobran. Ese es un tema bastante sensible porque yo no podría eventualmente afectar al trabajador en su liquidación por renuncia por el tema de unas vacaciones, que además muy probablemente en un plazo tan corto no me va a alcanzar además Claro. la liquidación para rebajar esos montos. Usualmente se busca un acuerdo. Ok. Un punto muy sensible, Alejandro, en esta época es que como se extienden los horarios, aprovechamos a los mismos empleados en lugar de reclutar gente de afuera. Claro. Entonces ellos empiezan a trabajar horas extras, pero en lugar de pagarles esas horas extras, negocio, por ejemplo, trabaje 4 días, horas extras, y el 5.º día se lo doy libre. ¿Puedo negociar así? ¿Es legal? ¿Es válido? Sí, eso que llamas, Patricia, se le conoce como la compensación de tiempo con tiempo. Es decir, yo trabajo un tiempo adicional y me lo Sí, reconocen en correcto. tiempo libre. De nuevo, el problema es que bueno, nuestra legislación no contempla esa figura. Es muy común en otros países y de ahí que las empresas que vienen a invertir en Lo el país replican. lo replican. ¿Cuál es el reto que esto representa? En Costa Rica, lo que llamamos las horas extra, que es esa jornada extraordinaria, a la hora de hacer el pago tiene un recargo del 50% del valor de la hora ordinaria, es decir, vale 1.5. Y usualmente cuando hacemos compensación de tiempo con tiempo, Es si hora yo me por quedo hora. una hora, exacto, me compensan 1 hora. Entonces, de ahí es que la mayoría de casos que han sido conocidos por nuestros tribunales los han declarado, digamos, como acuerdos ilegales, dado que no se mantiene esa relación del 1.5 con el tiempo efectivamente descansado. No podría asegurarte que si una empresa mantiene ese recargo, para nuestros jueces vaya a ser una práctica legal porque no está regulado,
Pero, de nuevo, es un típico acuerdo donde yo... En el marco del acuerdo es viable. Eso es lo Por importante supuesto. que tengamos claro entonces. Es importante tener claras las reglas. Para muchos trabajadores en estas épocas van a preferir, de hecho, el tiempo a Claro, tener su cuenta de claro, ahorros, cierto, ¿verdad? por Con mucho supuesto. dinero. Entonces, es un punto que se debe negociar con cuidado. Muy bien. Excelente. ¿Qué les parece si seguimos conociendo casos de trabajadores y trabajadoras que en esta época tienen muchas dudas y Helen tiene el segundo de esta mañana? Gracias, Verónica. Ahora vamos a conocer la historia de Sandra. A ella no le vamos a presentar la cara porque evidentemente no quiere tener más problemas con su patrono. ¿A usted le pasa algo de forma inesperada? ¿Le hacen un cambio de horarios? Usted siempre ha trabajado en el día, ya tiene 2 años de trabajar en esta empresa, pero ahora le cambian las condiciones laborales. Gracias, sí, buenos días. Eso pasó hace 15 días, estaba trabajando de día y de repente me dijeron, mañana entras de noche, ¿verdad? No me dieron un lapso para poder descansar, acomodar mi cuerpo. Nunca he trabajado de noche. La semana pasada, toda la semana de noche, hay momentos en que entro a 1 hora y salgo de madrugada y a mí eso me indigna. Tengo ya 2 semanas así y el salario no cambia, queda igual. Yo fui, reporté, dije que por qué y simple y sencillamente me dijeron o se aguanta o se queda sin trabajo. Y a cómo está la situación en este país, entonces toca aguantar, trabajar así porque no se puede quedar uno sin trabajo. Sandra, para usted ha sido difícil por su condición de salud, digamos, estar trabajando un horario diferente a lo que su cuerpo estaba acostumbrado. Sí, claro. Imagínense que usted lleva una rutina de vida, un estilo de vida y le dicen, va a hacer tal cosa, mis dolores de cabeza, el cansancio, el mareo, algo tan sencillo, los horarios de comida. O sea, duermes en el día, comes en la noche. Eso ha sido un desastre para mí. ¿Usted siente que su patrono se la está bailando porque primero les habían prometido que sí les iban a pagar esas horas de forma diferente y ahora inclusive la amenaza es que si usted dice algo pues la despiden? Sí, claro, yo me siento indignada, burlada, como si hubieran jugado conmigo, porque primero me dicen una cosa y no le dicen a uno nada y ellos creen que tienen que ellos creen que tienen el control sobre uno. Entonces, por ser altos en la empresa, entonces yo me tengo que quedar callada y nada más hacer caso a lo que él dice. Gracias, Sandra. Volvemos con ustedes nuevamente, Verónica. Gracias, Helen. Bueno, aquí saltan 2 dudas. A ella de un momento a otro le dicen, mañana entras a trabajar de noche. O sea, ella decía, ni siquiera me dio tiempo para adaptarme. Y el pago de la jornada de noche, ¿cómo se maneja? Porque le ofrecieron un monto y al final, No se lo están mira, no dando. se lo estoy dando y calladita más bonita porque si no la despedimos. ¿Qué pasa acá? Verónica, hay 4 elementos, 4 cosas que forman parte de un contrato de trabajo que no pueden cambiarse en forma impuesta por alguna de las partes. Precisamente la jornada de trabajo es una de ellas. Ahí nos gusta siempre hacer la diferencia entre la jornada y el horario, ¿verdad? La jornada es, por ejemplo, si yo trabajo en el día, en la noche, si es un turno mixto, y el número de horas que trabajo a la semana. El horario, pues es la hora a la que entro y la hora que salgo, ese número de horas semanalmente, en el día, en la noche o el turno que tenga. De forma que hacerle la comunicación a un trabajador de hoy para mañana, que mañana comienza a trabajar en la noche, por supuesto, ese tipo de sorpresas resultan ser groseras. Si la persona, por ejemplo, tiene otro trabajo, tiene obligaciones familiares, estudia, es decir, su vida mundo personal le se cambia. descuadra por completo. Y de ahí, pues bueno, conversábamos ahora que un poco por el tema del desempleo es difícil para muchos colaboradores tal vez salir a defender estas Enfrentarse, situaciones, claro. pero es una causal de terminación del contrato con responsabilidad para el patrono. Es decir, si el trabajador no puede aceptar las nuevas condiciones, él puede terminar el contrato y es como si hubiese sido despedido sin una justa causa. Es decir, puede cobrar la cesantía y el preaviso, todos los derechos laborales. Dependerá un poco qué tan flexible pues para esa persona sea terminar la relación y cobrar esa suma de dinero, o bien nuestra legislación también le permite mantener el empleo y eventualmente hacer el cobro de las diferencias que ese cambio abrupto puede haberle causado. Ahora, respecto a cómo se paga en un turno u otro, nuestra legislación, y de hecho la mayoría de las empresas lo hacen de igual forma, se define un salario por el puesto que yo estoy laborando
y ese salario es el mismo tanto si trabajo en el día o en la noche. La diferencia es que para ganarme ese mismo salario, en la noche debo trabajar menos horas que si lo comparo con el día. La jornada nocturna es de 6 horas, la del día es de 8 y tenemos una mixta de 7. Entonces, para el caso de una trabajadora como la entrevista, si la estamos pasando para la noche, ella tendría el derecho a mantener su mismo salario, solo que debe trabajar 2 horas menos pues cada noche. Y en caso que labore por encima de esas sexta horas, se comenzarían a acumular lo que conocemos como horas extras. Ese es un punto importante. El tope, digamos, máximo de horas extras, sumada a la ordinaria, no pueden ser más de 12 horas. 12 horas por jornada, ¿cuánto? ¿Por 12 mes horas o por semana? al día. Por ejemplo. Bueno, de 12 horas en ese día. Okay. Correcto. Si trabajo, 6 horas más. Si trabajo en la noche, 6 horas más, exacto. o si no, 4 horas más en el día. Correcto, máxime. Patricia. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta época? Bueno, bien, estamos en diciembre, la Navidad, y sabemos que las empresas y en el comercio, sobre todo, reclutan a muchísima gente porque se extienden los horarios. Y la pregunta que surge con toda esta gente reclutada para la época, porque vemos que los muchachos o las muchachas o los señores y señoras pues trabajan horarios bastante largos, no las típicas 6 ni 8 horas. ¿La hora extra se cuantifica igual que, digamos, en el código de trabajo de las personas que formalmente trabajan durante todo el año, o ahí hay una variación, Alejandro? En realidad, salvo que en el contrato temporal se haya definido una condición distinta, el pago de las horas extra sería exactamente igual al de un trabajador ordinario. De hecho, qué bueno que haces esta pregunta, porque es un error bastante frecuente de las empresas entender que un trabajador temporal es como menos trabajador del que ya tiene 5 años. Exacto, hay gente que entra a 8 de la mañana, sale a 8 de la noche, o de 9 a 9, o de 10 a 10 porque se extienden los horarios, jornadas, ¿verdad? Sí, y entonces son 12 horas lo que están trabajando, pero trabajan con un salario, no se cuantifican ahí ningún tipo de horas extras. Sí, precisamente, bueno, esas empresas estarían acumulando eventualmente ese riesgo, esa contingencia de lo que serían las horas que no se están pagando como extras, que el trabajador, además de ser temporal, tiene derecho a cobrarlas, y que en el caso de Costa Rica simplemente se acumulan, es decir, esas horas no se pierden, y el plazo que tiene el trabajador para cobrarlas es 1 año, que se cuenta a partir del momento de la terminación del contrato, ¿verdad? Pero sí, importante recalcar, un trabajador temporal tiene los mismos derechos que un trabajador ordinario de la empresa o por tiempo indeterminado, y en cuanto a ese tema, pues sí, todo lo que son horarios, jornadas, el tema de aseguramiento, tanto en la caja como en el INSS, ¿verdad? Esas personas tienen todo el derecho a este tipo de coberturas, y es importante que lo conozcan. Excelente. Los menores de edad están de vacaciones y muchos aprovechan para tomar algún tipo de trabajo. ¿Qué requisitos o qué deberían estar los padres atentos ante esta contratación temporal de un menor de edad? Sí, un rezago, algo que todavía nos queda por ahí, como en la cultura popular, es hace algunos años, bastantes ya, cuando un menor de edad quería empezar a trabajar, por ejemplo, en esas épocas, debía ir al PANI con el papá, pedir una autorización, ¿verdad? Ya eso cambió. En realidad, en nuestro país, un menor mayor de 15 años, una persona mayor de 15 años, tiene total derecho a trabajar, no necesita, por ejemplo, ese es el rango de edad, papás. de 15 Exacto. en adelante. Menos de 15 es un trabajo ilegal. Es ilegal, es correcto. Para dejar eso claro, entonces, de 15 en adelante. Exactamente. Y bueno, lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia establece una jornada especial para estas personas. Por ejemplo, ellos no pueden trabajar jornada nocturna, no pueden hacer labores que sean insalubres o peligrosas, tampoco pueden trabajar más de 6 horas, esa es la jornada máxima, aunque sea en el día. Más de 6 horas no pueden. Exactamente, esa es su jornada. Y un punto importante, muchas empresas cometen el error de, tal vez sin querer, discriminar a este tipo de trabajadores. No sé si han visto los anuncios de empleo, mayor de 18 años y demás, ¿verdad? Una persona mayor de 15, como les decía, puede con todo el derecho pedir trabajo en una empresa, y si la empresa lo descarta por esa condición, pues básicamente estaría incurriendo en discriminación por edad. Ok, sabemos que hay muchos casos y situaciones alrededor de este tema, así que nosotros de inmediato nos conectamos con Helen Solano nuevamente para conocer otro de ellos. Helen. Gracias, Patricia. Ahora vamos a conocer la historia de Paola. A ella en 3 meses la vida le cambió en forma definitiva. Usted era una muchacha que le gustaba andar a la moda, ser una persona después de la salida de su trabajo, ella trabaja como salonera, pues tenía solvencia económica, pero ahora, bueno, usted está embarazada y ha estado enferma.
Claro, bueno, yo tengo 5 años de laborar para esa empresa. Nunca había tenido problema con nada con los patronos. Hace 3 meses de ahí quedé embarazada. Fue así un golazo, ¿verdad? Como dicen, porque yo me cuidaba. He tenido que estar pidiendo permisos porque me siento mal, ¿verdad? Las náuseas y esas cosas. Y yo había sacado una pantalla y me he tenido que incapacitar y vuelvo y me capacito porque no me he sentido nada bien. Entonces me dijeron que me iban a embargar el sueldo por eso. Y yo les dije que ¿por qué? Porque, o sea, no veo motivo. Como le digo, en los 5 años que he estado ahí nunca he tenido problemas de eso. Sin embargo, usted se ha quedado, digamos, debiendo un par de cuotas, va atrasada, digamos, en los pagos por estar incapacitada y no le llega la misma cantidad de dinero. Exactamente, yo traté de llegar a un acuerdo con ellos, con el pago, y les dije, ¿verdad?, que sean un poquito humanos, que se pongan en mi lugar por el estado mío, y no hay manera, ellos dicen que no. Y yo no quiero tener problemas ni con mi trabajo, ni perder mi trabajo, y siento que no es motivo para embargar el salario por eso. Ok, muchas gracias, Paola. Alejandro, aquí hay una pregunta muy en concreto. En el caso de ella, pues sus patrones están muy molestos, inclusive ya le hablaron hasta del despido, está con este problema del embargo y además ya enferma porque está embarazada. Patricia, regresamos nuevamente con usted. Helen, muchísimas gracias. Bueno, hay que aclarar que el embarazo no es una enfermedad, así que no lo vamos a considerar como tal, sino que ella está teniendo problemas en esta primera etapa. Pero ojo, aquí la pregunta es clara. ¿Se puede despedir a alguien porque me incomoda que le embarguen el sueldo? Independientemente hay que poner las dos aristas, de que esté embarazada, que no podemos despedirla si no me equivoco, y número 2, si no estuviera embarazada y le embargan el salario y me molesta, ¿puede ser un motivo de despido? En realidad, en jurisprudencia, Patricia, este caso es bastante interesante porque imagínate que tú eres una empresa que se dedica, por ejemplo, al área de banca, al área financiera, y de pronto tienes, por ejemplo, cajeros o personas que manejan dinero en su día a día y tienen una situación económica muy estrecha. Pues definitivamente el tener ese contacto eventualmente pues podría de alguna forma hacer caer a esa persona, correcto. Sí, entonces, tenemos sentencias que bajo esas condiciones han permitido pues valorar eventualmente la figura de lo que se conoce como esta pérdida de confianza, que es un término muy amplio, cuando mi posición requiere, digamos, una condición económica estable. Soy gerente financiero de una empresa, manejo las cuentas de la empresa, les decía el caso de un cajero de un banco. Entonces, independientemente del caso consultado, que es una colaboradora embarazada, es una situación que podría valorarse, de nuevo, si su puesto requiere esa estabilidad económica. Ella es salonera. Si es una salonera y me imagino que no tiene acceso al dinero. En este caso, no podría la empresa básicamente despedir a la trabajadora, al menos no sería sin responsabilidad patronal, es decir, por una falta que haya cometido la trabajadora. Si ellos quisieran despedirla, tendría que ser con el pago de todos sus derechos laborales. Pero embarazada la pueden despedir. Ese ya es la otra parte del tema. En la condición que ella tiene, no podría ser despedida, de nuevo, salvo que cometiera una falta grave, que en ese caso el Ministerio de Trabajo tendría que autorizar el despido en razón de una solicitud que haga la empresa. Pero son como dos escenarios distintos. Entonces, tal vez aprovecho la consulta. En el régimen de una trabajadora embarazada, muchas veces se comete el error, tanto por parte de las trabajadoras como por las mismas empresas, de entender que la trabajadora en esa condición tiene como algún no sé, un escudo que la protege, que la hace correcto, que hace imposible despedirla. En realidad, el régimen disciplinario de la trabajadora embarazada sigue siendo el mismo de un trabajador ordinario. Lo que pasa es que en el momento en que se comete una falta grave, yo como empresa no puedo simplemente despedir, sino que debo ir y pedir permiso al Ministerio de Trabajo. Todas las obligaciones relacionadas al salario aplican igual para la trabajadora embarazada, es decir, si ella contrajo un crédito y puso su salario a responder, queda mal, el embargo aplica. Pero vea qué interesante este comentario, también implica a una mujer embarazada. Oscar Zapata nos dice, a una muchacha le dieron vacaciones de palabra, no firmó nada, y cuando regresó no la dejaron entrar por abandono de trabajo y ella estaba embarazada. Pero no se Aquí vale, parece que le hicieron como una trampa, ¿verdad? Una zancadilla, como una para... trampilla. Sí, acá, bueno, hay una serie de situaciones que juegan a favor de la trabajadora en el caso del comentario, y es que para la legislación laboral costarricense,
el empleador, o como le llamamos el patrono, tiene la obligación de demostrar una serie de condiciones dentro del contrato. Una de esas es el disfrute de las vacaciones. Si yo simplemente, como empresa, de palabra, apruebo vacaciones y así las otorgo, y tengo un trabajador vivillo, colmilludo, que después viene y dice, no, yo no disfruté vacaciones y no hay ninguna prueba que lo demuestre, pues luego nos va a poner como empresa en carreras porque la ley nos exige que haya un comprobante de disfrute de vacaciones. Claro. Si bien yo podría tener testigos que eventualmente me ayuden y demás, como les digo, nos va a poner en apuros para poder demostrar esa condición. En el caso de esta trabajadora que, como decimos, le montan una cama, es decir, buscan cómo hacerla caer en una situación que genere el despido, pues ella tendría este punto a su favor en cuanto a que no existe un documento firmado que haga constar el tema del disfrute de las vacaciones, y ella probablemente pueda tener testigos sobre la negociación que se hizo y demás, por lo que eventualmente no se puede despedir. Bien, tenemos a Darlene Flores que nos dice, yo entré a trabajar a la empresa el 13 de noviembre. Me dicen que los primeros 3 meses son de prueba y por eso no me pagan seguro ni cuentan para las vacaciones. Definitivamente, pues esto es un error grave, ¿verdad? Como les decía al inicio, tanto el trabajador temporal como uno que se encuentra en periodo de prueba. Tiene que estar asegurado desde el día 1, eso que nos quede clarísimo, ¿verdad? Exacto, de hecho la ley para efectos de aseguramiento nos da un espacio de 8 días para efectos de que yo haga todo el trámite, que vaya, ¿verdad? exacto. Pero yo no es que esos 8 días no estuve asegurado, o sea, cuando me aseguran es desde el primer día y tengo 8 días para reportarlo. Definitivamente esta persona pues tendría eventualmente el derecho a cobrar, que se hagan el aporte de esas cuotas que no fueron reportadas durante esos 3 meses, si eventualmente ya el contrato se convierte en uno permanente. Y de nuevo, aunque ese contrato a futuro dure 10 años, cuando finalice ese contrato de 10 años, él todavía podría venir y solicitar que esos 3 meses que no fueron reportados se reporten en su momento. Y si tienen los 3 días de vacaciones. Los 3 días se acumulan. También, ¿no? En prueba igual se los merece, ¿verdad? La diferencia sería únicamente para los trabajadores, digamos... Por hora o... No, básicamente en el caso de los temporales, que usualmente, dado que el contrato es temporal, lo que hacen es que se los pagan en la liquidación y no los disfrutan, ¿verdad? María Jesús tiene una duda también, dice, según mi contrato debo trabajar feriados, mi idea es pedir 25 y 1 de vacaciones, pero me dijeron que no puedo, ¿me los pueden negar? Y ya el contrato dice debo trabajar feriados, ¿verdad? Ella firmó algo, sí. ¿Se puede legalmente? Ahí hay un punto importante y es, bueno, las vacaciones se interrumpen por el hecho, en Costa Rica, por el hecho de un feriado, ¿verdad? De ley. En el caso del 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados de ley. Entonces, si yo solicito como vacaciones esos días, no afectan las vacaciones por ser ya feriados de ley. Otro tema muy distinto es si por ser feriados de ley, la empresa puede obligarme a elaborarlos. En realidad, en todos estos temas juega mucho lo que llamamos la buena fe, es decir, con qué tanta antelación, qué tanto tiempo antes yo como empresa le comuniqué a los trabajadores que necesito que elaboren esos días. Porque no se vale que el 24 de diciembre... Mañana te tenés que quedar. Exacto. O me quiero ir mañana. Correcto, pero es distinto si desde el 15 de junio, por ponerte un caso, pues ya la empresa hizo una comunicación y yo lo tengo previsto de esa forma. Entonces, bueno, lo ideal es que de los feriados que existen al año, el trabajador pueda disfrutar algunos. No sería una práctica sana que todos los feriados de ley tenga que trabajarlos, a pesar de que algunos trabajadores aceptan esas condiciones. Pero para efectos de considerar qué tan obligatorio puede ser para mí, juega este elemento de la buena fe, qué tan antes me avisaron y bajo qué condiciones se estableció esa comunicación. Perfecto. Tenemos a Sandra Cordero que dice, una chica trabaja por temporada y la llaman algunos los fines de semana y feriados. ¿Esos días se le pagan normal? La chica trabaja por temporada. Por temporada solamente, pero la llaman algunos fines de semana y algunos feriados. ¿Esos días se le pagarían normales? Sí, eso pasa mucho, son los contratos eventuales, temporales. Exacto. Por ejemplo, aplica mucho en esta época en restaurantes, hoteles, banquetes, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, es un contrato especial porque se le conoce como un contrato por tiempo indeterminado, pero por temporada. ¿Cómo juega este asunto? Pues bueno, yo soy un trabajador que sé que todos los diciembres, incluso noviembres y ciertas épocas durante el año tengo trabajo.
y fuera de esas épocas puedo ir y trabajar para otra empresa. Entonces no es un contrato temporal, porque ya por ejemplo tengo 5 años de mantener esas mismas condiciones, y cuando se me despida, muy importante, tengo derecho al pago del preaviso y la cesantía, a pesar que no trabajo todos los meses del año, pero sí trabajo todas las temporadas fijas que me contratan en esa empresa. Entonces, se paga igual, es el mismo derecho del trabajador, si la horas extra se le deben incluir, siempre con un piso mínimo que es el salario mínimo para esa posición, pero sí mencionar que eventualmente al despedirlo puede tener derecho a preaviso y cesantía. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. De verdad que yo gusto. creo que tocamos varias aristas de este tema y esperemos dudas que les surgen en esta hayan época. quedado muy claros. Muchas gracias. Gracias, No, con abogado. mucho gusto. Muy amable. Muy bien, bueno, nosotros vamos a hacer una